Listo, a partir de este momento entonces queda nuestra sesión de electrónica análoga. Ya iniciamos julio, 1 de julio del 2020. Y pues vamos a pasar a ver la parte de la guía. Bueno, como ayer digamos no se trabajó lo de Workbench, he visto por ahí, pues yo les dije, pueden hacerlo a través del grupo. Les indiqué que el siguiente trabajo era la alarma. Ya inclusive la semana pasada les había dicho. Les iba a dejar un nuevo circuito, pero casi que la alarma tiene unos buenos elementos. O sea, la alarma me reemplaza casi el tricky y el crepuscular. Crepuscular que hicieron en un solo circuito. Entonces es desarrollar ese circuito de la alarma. Pero tengan en cuenta los materiales. Ya por ahí les publiqué por lo menos el relé, cómo se identifica físicamente. Y como ya les activé la parte de la guía, digamos, del proceso que tienen ustedes con la guía, se puede mirar en el libro los materiales y ahí nos dicen qué tipo de materiales utilizan, si son electrolíticos de 3300, entonces ahí se pueden ubicar como las medidas y algunas cosas que podemos utilizar para que nos quede, digamos, en el momento que se llegase a armar y a soldar, pues los materiales me coincidan, ¿ya? Porque en algunos ya me han enviado por el pantallazos o algo y ya he visto algunas cositas de que no corresponden con los materiales. Por decir algo, un condensador de 3300 tiene una separación como de 12 o 10 milímetros entre los terminales. Y si yo cojo un condensador más pequeñito, pues me va a quedar como 7 milímetros. Entonces, cuando lo vaya a ubicar, no van a entrar los dos terminales, va a quedar por fuera, digamos, el componente, fácilmente puede desprender la soldadura. Entonces, todas esas cositas de diseño es de lo que debemos cuidar. Lógicamente, yo sé que no tenemos los materiales reales, pero ahí en las gráficas, digamos, ustedes pueden ver y el tamaño, inclusive en la alarma hay en un esquema de un diseño propuesto por el fabricante, el que hizo el libro, que es cuadrada, es como de 10 por 10. Ahí les dejé unas medidas también para que tengan en cuenta. La idea es que el diseño nos quede pues bien distribuido, sin que nos sobre mucho espacio. La idea es que aprovechemos al máximo el espacio. Yo les puse 5 por 12 si la hacen rectangular, o 10 por 10, pero hay personas que la han hecho más pequeña y se puede trabajar. Tampoco es amontonar todos los componentes porque ellos necesitan también refrigeración y algunas condiciones para que no se calienten los elementos. Pues básicamente eso es como para tener en cuenta, para que en la próxima ya miramos lo de, lo de Workbench, que sería la alarma. Esos son los tres circuitos y ya ahí sí les dejaría el siguiente circuito que involucra algunas cosas. Lo mismo el lunes próximo ya iniciamos instrumentación. Ahí vamos a ver un elemento también, que es el generador de funciones, que lo vamos a utilizar con el circuito que les voy a proponer. Entonces, casi que el lunes miraríamos generador de funciones y el martes ya haríamos todo ese circuito. Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar. Nosotros tenemos aquí una guía pendiente. Voy a compartir pantalla y vamos a mirar esa guía. La idea es resolverla. Yo ya miré que la mayoría lo entregó. Hay tres, habían cuatro, digamos, el primer periodo. Y ahorita hay tres personas, que son Nieves, Karen García, ahí. Y bueno, ahorita miramos quién es el otro que está pendiente. Y la idea es que podamos ir avanzando en todo el proceso. Inclusive por aquí estaba mirando ya algunos de los trabajos. Profe, no sé si ya le han contado, pero pues Nieves no ha estado ni siquiera en las clases académicas, parece que se retiró. Pues sí, se retiró. Ok. Entonces, es la cuestión. Listo, pero aquí tiene. Por lo menos Trujillo es otro que no me ha enviado, que Trujillo ya, digamos, este periodo, pues él, inclusive hay muchos trabajos que ya tiene porque él es repitente. Y Catherine Durán, que era la que estaba diciendo, que dice García, pero es Catherine Durán, también ella por ahí se comunicó que tiene inconvenientes con la parte de internet. Entonces, pues vamos a ver cómo solucionan la parte de técnica. Creo que ya han entregado boletín y les dieron las instrucciones. Pero digamos que 17 de 20, y yo sé que Trujillo no entrega, aquí ya habrían 18. Entonces, vamos a mirar de los que entregaron. Bueno, vamos a mirar primero las instrucciones que teníamos nosotros de la guía como tal. Estaba validado, ¿cierto? Sobre un video. Entonces ahí me gustaría qué opinión tienen del video. Yo les dije que el sonido sí estaba un poquito, es un videito antiguo, pero la información pues, es buena. Entonces, ¿cómo les fue con el video? Pues teníamos media hora para la parte del video. Igual les dije que podían complementar con algo externo. Listo, entonces aquí tenemos nuestra guía. La consulta en sí verá definición, que es un diodo, ¿cierto? Que es una característica. Entonces, vamos a retomar aquí, no voy a abrir trabajo, vamos a mirar de lo que se acuerden, ¿no?
¿Qué sería la definición de un diodo? ¿Quién me da esa definición de diodo? Pues yo digo que es un semiconductor. Recolecta energía. Almacena energía. Es un Mm, semiconductor, sí, que almacena energía. Un semiconductor que almacena energía. ¿Seguro que almacena energía? Ojo, tengan cuidado con lo que están diciendo. No. También el diodo, No es- profe, el diodo es un semiconductor que también puede convertir la corriente Convertir alterna, energía de entre... la corriente alterna en Rectificador. corriente continua, Bueno, creo. Listo, más por ahí. O sea, tiene una capacidad de rectificar, pero ojo, sale un término que hasta ahora, digamos que no lo teníamos, es un semiconductor. Entonces ahí hay un punto como de partida que debemos interpretar bien. Y hay que tener que esto revolucionó toda la electrónica. O sea, a partir del diodo siguieron los transistores, de los transistores los circuitos integrados, y de ahí para allá microprocesadores, computadores, y ahí fue donde apareció todo. Realmente esto es como el origen ahí ya para que empiece a hablarse de una electrónica digital. ¿Sí? Aunque el semiconductor todavía es considerado análogo, que el antecesor, si vieron por ahí las imágenes, hablaban de las tales válvulas de vacío, ¿cierto? Que eran, eso era lo que reemplazaba, digamos, la parte de los diodos o transistores, que eran en esa época las válvulas de vacío. Pero entonces miremos el concepto de semiconductor. O sea, realmente hay unos elementos, o mejor, los elementos de la tabla periódica se caracterizan, como en eso podemos categorizar aislantes, conductores y semiconductores, que es como donde aparecen estos y de ahí surgen nuestros diodos. Entonces miremos, digamos, de los materiales conductores, nosotros por electricidad, por electrónica, ¿qué materiales son conductores? El cobre, ¿no? pues el metal en sí, ¿no? Cobre. El ¿Listo? oro, cobre y todo eso. Eso, uno de los mejores conductores es el oro, ¿no? Tanto Oro. así que Sí. circuitos integrados como microprocesadores tienen conexiones internas en oro, sobre todo en la memoria caché, para que esto lo haga más rápido. Entonces miren que sí, ahí uno podría relacionar los metálicos, ¿sí? Pero digamos que entre esos, en la estructura de la tabla periódica y la estructura, digamos, de distribución electrónica, se categorizan porque ellos tienen 7 electrones en su última órbita. Entonces fácilmente pueden ceder electrones. Esos señores son los conductores, ¿cierto? Entonces ahí están, sí, el cobre, el aluminio, eh, el oro que estábamos diciendo ahí. Todos estos elementos tienen la característica. Y por otro lado están los elementos aislantes, es decir, los que no nos conducen electricidad. Y con la distribución electrónica se dice los que tienen menos de 4 electrones. Esos, ustedes lo ubican en la tabla periódica y van a encontrar elementos que en la distribución electrónica tienen menos de 4 y digamos que no van a conducir. Pero uno podría decir no metálicos, entonces hay plástico, hay madera, hay elementos que definitivamente no conducen la parte de la electricidad. Y están los que estamos hablando, que se conocen como semiconductores. Entonces, una forma de identificar los semiconductores es que en su última órbita, la distribución electrónica, vienen 4 electrones. Entonces, los que tengan 4 electrones en la última órbita se conocen como semiconductores. ¿Y qué materiales serían semiconductores? El silicio. El silicio y Germanio. germanio, ¿cierto? Silicio y germanio, esos dos elementos, digamos, son los que están, aunque ya el germanio es muy escaso, pero todavía ellos decían ahí para comunicaciones, para radiofrecuencia, se utiliza bastante todavía, pero es escaso, el germanio ya está escaso. Y si Profe, ustedes ven, arsenurio. digamos que los que tengan 4 electrones en la última órbita clasifican para ser semiconductores. ¿Por qué? Porque fácilmente se pueden volver conductores. Si ya tiene más de 4 es conductor. Si tiene menos de 4 se vuelve aislante. Entonces fácilmente con tratamientos como hacemos en lo que hace el diodo, por eso dice que es un material semiconductor, porque tiene la capacidad de eso, de conducir, o de ser aislante o de ser conductor, dependiendo cómo se conecte. ¿Listo? Entonces, el que tenga 4 electrones en la órbita última es semiconductor, pero los más conocidos, digamos, es germanio y silicio, y el silicio, ustedes saben que los circuitos integrados están fabricados con silicio. Ese es el material como que más se ha dado para que estén construyendo todos estos elementos. Entonces, ahí están nuestros diodos, y tanto así que los diodos se consiguen, digamos, el más común es silicio, les decía, también se consiguen diodos de germanio, son más costosos, son más escasos, ya casi no se usan, pero al comienzo sí se usaba mucho el germanio, porque era como más común encontrarlo. Hoy en día es más común el silicio, o sea que la mayoría de diodos que vamos a ver están hechos de silicio.
Bueno, ese es un punto ahí, digamos que quería como punto de partida para que lo tuvieran, porque siempre decimos es un material semiconductor, pero ¿de dónde viene ese cuento de semiconductor? Y es de esa parte, que fácilmente se puede convertir en aislante, o sea, tiene 4, si le quito uno, digamos, C de 1, queda con 3, se volvió aislante, y si le doy 1, quedaría con 5, ya es conductor. Entonces fácilmente ellos tienen esa característica para poderlo hacer. Listo, bueno, el funcionamiento. Vamos a mirar aquí algunos de los trabajos, a volverme a la actividad. Creo que todos tienen. Bueno, aquí estamos los 17 que entregaron. Miremos. Van a abrir esto por acá. Sandoval. Bueno, igual, aquí tenemos PDF, definición. Bueno, ya vimos que era un material semiconductor, algunas de las características que tiene. Aquí, bueno, aunque está ya el símbolo, ¿cierto? Una parte N, negativo, y una parte P, que es positivo. Y ahí están los dos elementos, ya como se polariza. Entonces, funcionamiento. Miren que el funcionamiento tiene, digamos, las dos características. Tiene una polarización directa, que digamos que es la más común, la que nosotros podemos utilizar. Y en ese momento, cuando yo hago polarización directa, ¿qué pasa? Ese señor conduce electricidad, ¿cierto? Entonces miren la fuente, si yo de la fuente conecto el positivo al lado de la fuente positivo y el negativo al lado de la fuente del negativo, eso va a hacer que este señor conduzca electricidad y ahí sería conductor. Pues aquí, digamos, en este esquema, ahí habría un corto, porque en el momento que él conduzca va a cerrar el circuito y lo que va a hacer es un corto. Pero ya depende para qué lo utilicemos nosotros. Esa sería una parte de la polarización directa de nuestro diodo. La otra forma de polarizarlo es una polarización inversa. Es decir, que ahora van a quedar al contrario, ya no va a tener el positivo con el positivo o con el ánodo, que así se llama en el diodo, y el negativo con el cátodo, sino que va a ir opuesto. Entonces miren aquí, cambiaron fue la fuente. Si nosotros vemos, sigue el diodo en positivo, pero está conectado al pin negativo de la batería. Y el positivo está con el negativo del diodo. Entonces ahí podemos observar, él no va a conducir. Entonces se comporta como, digamos, aislante. En ese caso no habría conducción. El de arriba sería conductor y en este caso sería aislante. Si nosotros vemos un caso, voy a abrir por aquí que tenía la alarma. Miren aquí nosotros lo hemos usado. Si ven aquí cómo está conectado. ¿Estarán directa o estarán inversa? Está En inversa, ¿no? No. Sí, en inversa. Correcto, Sí, mire, ahí sí. está en inversa porque, bueno, aquí está no se ve, digamos, pero esta parte es la negativa abajo y está conectado con el positivo del diodo. Y por aquí vendría la parte positiva y está conectada con el negativo. ¿Qué habíamos dicho de esa situación? Ahí, cuando yo desconecto esta bobina, que esa bobina sí tiene la capacidad de almacenar corriente, cuando yo la desconecto, ella libera esa energía. Entonces, lo que está haciendo el diodo aquí realmente es protegiendo el circuito. Ahí se utiliza de protección. ¿Para qué? Para que cuando se desconecte la bobina no nos mande corriente por acá. Y lo mismo el otro relé también tiene aquí un diodo. Se le conoce también el término de antiparalelo. O sea, está conectado en paralelo, pero anti, ¿por qué? Porque el positivo va con el negativo y el negativo va con el positivo. Y el término que vimos en la guía, entonces, es una polarización inversa. Eso sería, digamos, las características que tiene nuestro señor diodo. ¿Ya? En un sentido conduce, en el otro sentido no conduce. Bueno, comportamiento teórico de un diodo. Vamos a mirar este, bueno, miramos, abrimos otro trabajo aquí, a ver. Vamos a mirar a ver, ¿quién está por acá? Vamos a Rincón. Abrimos otro trabajo de Rincón y miramos ese punto. Listo, están las fuentes que habíamos dicho, de polarización directa, polarización inversa, comportamiento del diodo. Listo, aquí dice un diodo requiere aproximadamente 107, bueno, están dando unas características, pero el punto como tal no lo veo. Profe, ¿yo le puedo decir cómo es el comportamiento teórico de un diodo? Listo.
Dale. Aquí está la teoría Bueno, también, pues dale. sí, bueno, dice el comportamiento teórico de un diodo, o sea, está en el ideal, que o sea, es un componente discreto que permite la circulación de corriente entre sus terminales en un determinado sentido, mientras que la bloquea en el sentido contrario, como aparece ahí, profe, en esta primera gráfica. Ah, no, Sí, en aquí la otra está, gráfica. no, aquí no está. Sí, la otra parte como si arrancara desde cero, o sea, Sí, que ¿cierto? aparecía, arranca de cero, o Sí, sea, en una parte sí permite el flujo de corriente, pero en el sentido contrario la bloquea completamente. listo. Y está el ideal y también está el comportamiento real del diodo. Listo, por aquí está Yulitza. Vamos a ver si Yulitza tiene, bueno, esta sería como la gráfica ideal que estamos diciendo. Curva característica del diodo. Sí, aquí pasaría por cero, digamos, que es como el punto de la gráfica del video que decía. Hay que ver, digamos, el comportamiento. O Recordemos sea, en la parte ideal, ¿qué quiere decir? En la parte ideal hay que decir que no hay un punto de ruptura ahí, no hay una el- ruptura ahí. Eso quiere exacto, decir que es ideal. Mientras que en el real sí hay un voltaje de ruptura, o sea, un voltaje inverso. correcto. Entonces tengan en cuenta, vamos a mirarla ahí. Aquí está la segunda gráfica, va a partir de la segunda gráfica. En la gráfica primera, digamos que este punto rojo que aparece aquí separado del origen, ¿cierto? Del cero, ¿es por qué? Porque aparece un voltaje de polarización. Entonces, en el funcionamiento teórico dice, si yo lo conecto directo, él funciona, conduce. No, realmente requiere un pequeño voltaje, un pequeño voltaje de polarización. Y por aquí, digamos, en el otro trabajo que abrimos, decía de 0,7 voltios. Eso depende de qué? Del material con que está construido el diodo. Digamos, si es de 0,7 voltios, yo sé que el diodo es de silicio. O más bien, si el diodo es de silicio, él debe superar 0,7 voltios para empezar a conducir. O sea, no es del cero como tal. O sea, el cero sería el funcionamiento Creo ideal. que de Germania era de 0,3, ¿no, profe? De Correcto, Germania Mike. yo soy. De 0,3 en el caso del germanio. Eso es clave. Entonces, es ese voltaje, mire, se desplaza un poquitico acá y empieza a conducir. O sea, no es inmediato. Si no hay más de 0,7 voltios, en el caso de silicio, o de 0,3 en el caso de germanio, él no conduce. Y el ideal es que dice que si está conectado en inversa, él no conduce, ¿cierto? Pero aquí aparece, que nos decía Dana, un voltaje inverso de ruptura. ¿Qué quiere decir ese voltaje? Que si yo le llego a aplicar un voltaje así sea inverso, por decir, voy a ponerle 50 voltios, lo más probable es que ese diodo se estalle. ¿Ya? ¿Eso quién me lo da? El fabricante. Cuando yo busco el diodo, digamos los que hemos usado, 1N4004, él trae una hoja de datos y la hoja de datos me dice cuál es el voltaje de inverso de ruptura. O sea, con ese voltaje el diodo se puede quemar, se va a estallar. Entonces, eso es clave en el funcionamiento real. Entonces, en el teórico es no conduce, o sea, conduce si está bien polarizado, digamos en directa, y no conduce si está en inverso. Pero hay dos variables. Una, voltaje de polarización y dos, voltaje de ruptura. O sea, que si yo lo conecto en inverso, pero le pongo mucho voltaje o corriente, porque el diodo también viene por la corriente, o sea, tanto voltaje de ruptura, pero tanto soporta tantos amperios. Si yo le aplico más corriente, también se puede dañar. Listo, ese puntico digamos que está bien. La simbología, como les dije, ya lo habíamos trabajado. Ya teníamos varios elementos acá. Este por lo menos aquí lo teníamos, mire, están las rayitas, normalmente viene en blanco como aparece ahí, aunque hay unos de vidrio que viene ya, se ve diferente, el espacio queda como transparente. Entonces, la rayita me indica la parte negativa, ¿cierto? Que es el cátodo. Y el ánodo viene a ser la parte positiva, que normalmente es la parte que viene en negro. Y en el símbolo, que alguien también me preguntaba por ahí, es, si vemos, es similar al de un diodo LED. ¿Por qué? Porque sigue siendo un diodo. O sea, el LED, la sigla LED, es diodo emisor de luz, pero sigue comportándose como un diodo. Por eso es que si ustedes conectan al contrario el diodo, el LED no funciona, porque él necesita estar polarizado en directo para que funcione. Y la diferencia es que emite una luz, pero sigue siendo un diodo. Listo. Eso sería, digamos, en el aspecto que nosotros teníamos para mirar los elementos. Como les digo, ya lo habíamos utilizado de forma empírica en algunos planos porque por seguridad requerían de ese componente, pero la idea es que vayamos apropiándonos de esa teoría. Listo, aquí pasamos. Ah, bueno, ya viene lo de rectificación. Entonces también, digamos, reviso mi guía.
Hay veces se me saltan, polarización inversa, polarización directa, sí, la de voltaje, polarización y el diodo rectificador. Y ya ahora sí, entonces si viene media onda, onda completa y puente rectificador. Bueno, por aquí está Yulitza también. Aquí me encontró la simbología. Bueno, este ya es puente rectificador. Aquí está la de TAT central. Y bueno, no vi media onda, entonces me vuelvo a este que teníamos acá. Entonces aquí tiene la primera parte que les dije. Bueno, retomemos. Una de las aplicaciones, digamos, donde más se ve en la parte de ese diodo, es en la rectificación de corriente alterna, convertirla, llamémosla así, en corriente continua. O sea, tener lo que tenemos en nuestro computador tiene una fuente de voltaje. El televisor tiene una fuente de voltaje que recibe alterna, la convierte a continua. Computador también. El celular, bueno, lo hace las veces el cargador. Ustedes ven que el cargador se conecta a la toma de 110 voltios, pero nos entrega 5 voltios. Eso lo está haciendo a través de una rectificación de corriente. La mayoría de electrodomésticos utilizan ese sistema, ¿cierto? Algunos de pronto no requieren fuente de voltaje, por decir algo, la nevera. La nevera requiere más la corriente alterna, pero o un ventilador también funciona directamente con corriente alterna, no hay procesos de rectificación. Todos los que utilicen una fuente de voltaje, la tablet, el celular, todos esos elementos van a tener internamente o en los cargadores la fuente de voltaje, lo mismo los portátiles. Entonces, este elemento es bien indispensable para hacer esa rectificación y a través de algunos elementos, digamos como es el transformador, que ya lo habíamos visto en las bobinas, transformador y dijimos que era una aplicación de bobinas. Entonces el transformador recibe la corriente alterna, hace la parte de transformarla, en ese caso de reducirla, porque vamos a ver que es una relación de bobinas, de número de espiras, digámoslo, de número de vueltas que tiene, de calibre del alambre, y con eso se puede obtener un voltaje menor por el fenómeno de la inducción electromagnética que vimos. O sea, son dos bobinas, bobinado primario, bobinado secundario, que aquí están, digamos, marcadas ahí en el trabajo, ¿cierto? A la izquierda estaría el bobinado primario, a la derecha el bobinado secundario. Entonces, normalmente él va a ingresar 110 voltios y podemos sacar un voltaje menor que va con relación. Digamos que en el simulador nosotros podemos encontrar de 1 a 10, o sea que si entran 120 voltios, él saque 12 voltios. O sea, una relación de 10, de dividirlo en 10. Y nos daría unos 12 voltios. Y miren que aquí está la más básica que les dije ahí, es la rectificación de media onda. Y esa rectificación de media onda, ¿qué la hace? Un solo diodo. Miren, con un solo diodo yo puedo coger corriente alterna y convertirla en corriente continua. ¿Y eso a través de qué? Simplemente paso el diodo, miren la polaridad que tiene el diodo acá. Aquí hay una resistencia de carga, que eso lo vamos a ver que se requiere, digamos, pero la conexión que yo conecte ahí, digamos, el cargador del celular, podría ser que yo conecte mi celular y esa ya es la resistencia de carga. Pero para que la podamos ver en el osciloscopio, muchas veces necesitamos que esté conectado esto. Miren la tierra también que se le pone aquí. Eso es clave. Hay veces no funciona el osciloscopio en el simulador por esos elementos, porque no tiene conectadas las tierras para ver el funcionamiento. Bueno, en el punto que más decía, este esquema está bien para la rectificación de media onda, pero yo decía fórmulas, ¿cierto? Por aquí decía aplicación, gráficas y fórmulas. O sea que si yo voy a ese punto, está la gráfica, pasa, dice este diodo permite el paso de corriente, los voltajes de salida y entrada son iguales. Hay que tener cuidado con eso. No necesariamente, no son iguales. Por eso hay unas fórmulas y eso es lo que necesitamos ver la fórmula. Realmente aquí, al tener un solo diodo, se pierde bastante voltaje. Por decir algo, si tengo 12 voltios, casi que la salida son 5. ¿Ya? Entonces hay que mirar la fórmula. Y la forma de polarizar el diodo, miren acá, aquí está positivo y sale negativo. Entonces esto va a dejar que pase solo el ciclo positivo. Recuerden que la corriente alterna es una onda tipo seno. Esa corriente entonces debe tener un elemento para que nos pueda permitir, y este diodo, digamos, me daría una fuente positiva. Yo tendría una fuente de 5 voltios. Si quisiera una fuente negativa, ¿qué haría? A ver, miremos quién. Pues yo digo, profe, que si, si tuviera una fuente negativa, o sea, si el diodo estuviera en modo inverso, pues el diodo quedaría siendo como un aislante, no dejaría pasar la energía.
No dejaría pasar la positiva, pero sí dejaría pasar la negativa. Entonces Sí, la sería, negativa sí. recuerden que la alterna dijimos que era una onda seno, sube, baja, sube, y baja. Entonces, lo positivo no pasaría, pero lo negativo sí. Entonces, si yo le doy la vueltica al diodo, que eso lo vamos a hacer ya con el simulador, o bueno, lo van a hacer ustedes con el simulador y lo verificamos, vamos a ver ahí cómo cambia la señal de salida, ¿ya? Pero entonces de aquí, digamos que todavía me queda pendiente, voy a seguir bajando acá a ver si hay algo más. Sí, profe, porque por ejemplo en el video del osciloscopio, en el video ese que usted nos mandó en el osciloscopio, se mostraba que o sea, cuando está en el modo positivo, o sea, los hemiciclos positivos sí logran pasar, pero los negativos se desperdician. Pero cuando se invierte, los negativos no se desperdician. O sea, Correcto. no sobra ningún hemiciclo. Entonces miren, con esto sería, si lo dejo en esta orientación, una fuente positiva. Y si lo cambio de posición, o lo pongo en inversa, sería una fuente negativa. Por aquí abajito, en el mismo trabajo, está la señal seno, que era la que decíamos, ¿cierto? Esa es la corriente alterna. Si la miramos en un osciloscopio o con el simulador aquí del programa, vamos a ver que esa es nuestra señal tipo seno. Y si yo tengo el diodo tal como está ahí, entonces miren lo que decimos, pasa el ciclo positivo, el negativo, como decía Ana, no pasa, y vuelve el positivo y pasa. Esto ya es corriente continua, positiva. Si yo cambio el diodo, entonces va a ser lo contrario. Este ciclo positivo no pasa y aparecería aquí por abajo el ciclo negativo. Positivo no pasa, ciclo negativo, y sería una fuente negativa, digamos de 5 voltios negativa. Bueno, por aquí me pusieron un filtro RC que todavía no los trabajamos. A ver si hay fórmulas. Sí, pero la fórmula está trabajando con el filtro. Necesitamos solo las fórmulas de voltaje. Yo a ver si les dejo una guía para hacer esta verificación de media onda, onda completa y puente rectificador. Porque aquí, en este trabajo no está la fórmula. Si esta fórmula que está dando está aplicando con el filtro, con un filtro RC, que ya vamos más adelante a ver el RC, a ver si aquí hay alguna gráfica. Bueno, aquí ya sigue la de onda completa con TAT central. Voy a revisar otro trabajo, a ver quién, miramos otro. Déjenme ver otro acá, a ver. Vuelvo. A ver, este trabajo tenía, Dios, aquí viene interruptor, la resistencia de carga, viene la onda completa pero con puente rectificador. Bueno, aquí se ve la gráfica, tiene una buena gráfica, pero entonces en ambos no veo fórmulas. Vamos a buscar otro. Bueno, aquí igual nos dice que nos quedan los 10 minuticos de siempre, entonces igual seguimos. Cualquier cosa, si nos desconectamos, pues retomamos y volvemos como para hacer un cierre bien de eso. Todavía nos quedan varias cositas acá. Bueno, busco otro trabajo. A ver, alguien que haya hecho fórmulas, que recuerde que en su trabajo incluyó fórmula. Miramos Dana, vamos a ver Dana qué hizo. Listo, aquí el diodo. Esta era la gráfica que hablábamos con Dana, origen cero, y esta es la gráfica real. El símbolo del rectificador, la media onda, ahí está para la parte positiva. Ahí está onda completa, pero este es con puente rectificador. Cuando hay 4 diodos ya se considera puente rectificador. Me falta la de onda completa, pero con TAT central. Y tampoco hay fórmulas. Profe, ¿Alguien recuerda que hizo fórmulas? mi trabajo tiene solo la de onda completa y media onda. A ver, Martínez, ¿dónde está Martínez? ¿Pero tiene fórmulas? Sí, señor, solo esas dos, la de media onda y onda completa. ¿Dónde está Martínez? Vamos a buscarlo por acá. Listo, vamos a abrir este y miramos. Igual como les digo, yo les dejo una guía. La idea es solucionarlo, pero sí me gustaría que tuviéramos acá por lo menos las fórmulas. Aquí está lo de los diodos. Está cargando.
Yo tampoco las encontré, profe, o no supe cómo buscarlas, la verdad, sí me demoré harto buscando, pero Es la que verdad muchas no. veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces las asocian más con electricidad, pero igual, si las busca uno, sí aparecen la de onda completa, de media onda, que aparecen unos términos, ¿verdad? Aparece un término de voltaje pico, aparece un término de voltaje RMS, y eso es lo que tenemos que ver. Bueno, entonces por aquí tenemos la de media onda, el rectificador de media onda, la parte positiva o negativa. Aquí tenemos algunos de los elementos. Voltaje secundario menos, ¿cuál es la P? No sé si es voltaje pico. Bueno, tengan en cuenta, entonces les voy a dar algunos datos ahí para que que ya apague la cámara. Hay dos datos importantes en esto. Digamos que yo la vez pasada cuando vimos osciloscopio le había dicho de las mediciones. Entonces aparece algo que se llama voltaje pico y aparece algo que se llama voltaje RMS o eficaz. Entonces, el voltaje pico es el que nosotros vamos a medir con el osciloscopio. Siempre que ustedes utilicen el osciloscopio y midan un voltaje, el voltaje que les da es el voltaje pico. Y cuando usted mide con el multímetro, ese se llama voltaje eficaz o voltaje RMS, como un voltaje promedio, digámoslo así. Porque cuando él sube, digamos, la onda xenón, pues el voltaje es mayor. Pero como tiene unos vacíos, ¿cierto? Digamos todo esto, mira, aquí hay voltaje en esto que sube, baja, pero todo esto queda vacío. Entonces no es realmente el voltaje, pero el osciloscopio sí mide el voltaje pico. Y ahí tenemos algunos de los elementos. Entonces esa formulita es la que buscar, digamos, voltaje pico y voltaje eficaz para poderla relacionar. Aquí tiene algunas cosas, pero igual nos toca ver porque no está completo. Dice voltaje, para que fuera secundario, más voltaje pico, más voltaje de la resistencia. Esto no sé si es igual, no se ve bien. Igual tiene un valor. Entonces la primera etapa es como comparar el voltaje pico y luego el voltaje RMS. O sea, yo puedo medir el voltaje pico con el osciloscopio, pero el que necesito cuando le voy a aplicar al cargador del celular es el voltaje RMS. Entonces van a ser, digamos, en algo diferentes. Igual, este 0,6 que aparece acá debe ser cuando uno le resta este valor. Recuerden que dijimos que si era de silicio era 0,7 y si era de germanio era de 0,3. La mayoría dijimos que son de silicio. Entonces aquí yo tenía que restar al voltaje RMS, digamos, menos 0,7 para que me quitara el diodo. En el caso de este de media onda. Si lo hago con onda completa, bueno, por aquí sí aparece un voltaje RMS, pero igual nos tiene raíz de 2 sobre 2. No, tocaría, yo les miro la guía, les envío la guía con la parte de las fórmulas para que aclaremos esos elementos. O sea, la guía ya Profe, está. perdón, ¿Sí? no me acuerdo exactamente, la verdad que era RMS, que lo hice. Es que viene como de promedio, permítanme, la busco acá, que ese voltaje RMS, como un promedio que saca. Pero digamos que la traducción viene a ser como al eficaz, a lo que tiene que ver aquí con esto. ¿Sí? Es como si tomaran los valores intermedios acá y él va sacando. Voltaje pico es de aquí hacia arriba, pero ahora esta imagen a ver si nos amplía más. Vamos acá. Esto, digamos, tiene que ver con el voltaje pico, que es el máximo, o sea, lo que llega a la cresta de la onda, a lo que no hemos llegado con el COVID, a la punta acá, a la cresta, ahí donde llega ya el límite, eso se conoce como voltaje pico en la parte de la corriente alterna. Un voltaje promedio, miren lo que, este promedio siempre es más bajito, dice que es como 0,63 de lo que da el total, y el voltaje RMS o eficaz, digamos que es como la traducción de ese RMS, es como la parte, entonces como si fuera el voltaje eficaz, es de 0,707. Entonces ahí sí viene la formulita de raíz de 2 sobre 2. Esto raíz de 2 es 1,44. Entonces raíz de 2 sobre 2 es 0,707. Entonces cuando yo quiero hallar eso, cojo el voltaje pico y lo multiplico por raíz de 2 sobre 2. Y eso me da el voltaje RMS. 0,707 por voltaje pico. Y ahí yo puedo saber cuánto es mi voltaje eficaz. Entonces yo mido con el osciloscopio la gráfica, la puedo determinar por el osciloscopio, y a ese voltaje que me da lo multiplico por 0,707 y ahí me sale cuál es el voltaje eficaz. Pero como además está pasando por un diodo, a ese voltaje RMS tengo que restarle 0,7.
si utiliza un diodo. Si es la que utiliza 2 diodos, pues tengo que restarle 1,4. Y si es el puente rectificador, pues también utiliza de 2 diodos en cada ciclo, o sea, solo le resto el mismo 1,4. Básicamente eso es, digamos, lo que tiene que ver con nuestros, busquémoslo aquí como teoría, para que lo vean. Aquí, root mean squares, o raíz media cuadrática, viene a ser RMS, el término como tal. Pero digamos que en el argot se conoce eficaz, o sea, es el voltaje que yo mido con el multímetro. Cuando yo mido el multímetro, eso es voltaje eficaz. Cuando mido con osciloscopio, es voltaje pico, que normalmente no se puede utilizar todo el voltaje. Entonces siempre se basa con RMS, que es el eficaz. Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces hay que empezar a trabajar esos elementos para poderlo utilizar. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Una función o una guía que les voy a dejar donde van a hacer la simulación. O sea, eso vale tanto para análoga, para workbench y para instrumentación, porque me tienen que utilizar osciloscopio para medir, tienen que utilizar la teoría de electrónica análoga para hacer la rectificación de media onda, onda completa y puente rectificador. Y con las fórmulas, o sea, me interesa el manejo de la fórmula. Entonces hay que mirar, digamos, aquí la dieron con eso. Aquí ya me dice que nos queda, bueno, como 2 minutos. Pero gracias, profe, sí. Gracias. Ah, bueno, listo, sí, esa parte, pero me interesa la fórmula porque en sí no las he visto ahí. Pero ya vemos, digamos, que es raíz de 2 sobre 2 y eso lo multiplican por voltaje pico. O sea, si quiero hallar voltaje eficaz, es voltaje pico por raíz de 2 sobre 2. Y eso me daría a mí el voltaje eficaz, que normalmente, digamos, va a ser más pequeño. Porque lo estamos multiplicando por una fracción menor que 1, por 0,707. Listo. Sí, es que aquí ya están las abreviaturas. A ver si se aparece completo nuestro... Aunque yo en la guía sí les tengo ya con la estructura del... O sea, es que ellos no les dejan el... ¿Qué? No les dejan la fórmula del raíz de 2 sobre 2, sino le ponen de una vez 0,707. Bueno, aquí ya están midiendo. ¿Sí? Todos le sacan aquí... Ah, bueno, aquí le puso raíz de 2 sobre 2. Entonces, por tanto, en nuestro caso, el voltaje RMS son los 10 voltios. Voltaje pico lo divide en raíz de 2 sobre 2. Iniciamos, retomamos la grabación para ya unirles todo en un solo video. Ya veo hasta Trujillo por acá. Tenemos 13 personas. Voy a tomar nuevamente aquí un pantallazo. O sea, 12 estudiantes. Pero como les digo, en la entrega hay 17 trabajos. Listo, entonces vamos a ir concretando acá. Pendiente entonces la parte de fórmulas, como les dije ahí, inclusive ese último que les presenté, porque estaba haciendo la división, siempre el voltaje pico va a ser mayor que el voltaje RMS. Ya, entonces hay que mirar ahí, es la multiplicación, no es la división. O sea, cuando yo quiero hallar el voltaje RMS, multiplico el voltaje pico por 0,707 o por raíz de 2 sobre 2, porque eso siempre va a ser menor que 1. Y ahí nos va a bajar, digamos, la medida. Entonces, yo les publico una guía que tiene que ver con esta rectificación. Entonces, media onda, vendría rectificación de media onda, onda completa y puente rectificador. Los tres están ahí en la fórmula, de pronto los esquemas están en otro software, pero es muy similar. Digamos, ahí de pronto no se dejen confundir porque era un software que se llama Workbench, que fue el que usamos, y el pantallazo está capturado con ese. Oh, yo miro si la edito y les hago con Leadwire, pero entonces el osciloscopio tiene una conexión diferente a como lo hacemos en Leadwire. Y la idea es mirar eso. Entonces ahí en la misma guía, digamos, van las fórmulas, cuál es la fórmula para hacerlo con esto, para mirar cada uno de los datos que nos da. Y ya la idea es que ustedes revisen, digamos, con sus esquemas. Por decir acá, les voy a compartir nuevamente pantalla.
en este donde, digamos, el software que tenemos, el LeadWire, ustedes van a tener unos elementos, digamos aquí adicionales, en las baterías, las fuentes de poder. Aquí vienen unas de corriente alterna, ya de la onda seno, ella trae para que indiquemos frecuencia y todo. Entonces cuando usen esa, ahí dice 10 voltios, el doble clic lo mismo, o sea, voltaje RMS, o sea, el que nos va a medir nuestro multímetro. Y la frecuencia normal de nosotros es 60 Hz, ¿cierto? España, Europa manejan 50 Hz, nosotros manejamos 60 Hz, entonces 60 ciclos por segundo, o sea, esa onda seno va 60, hace 60 ciclos por segundo, es la frecuencia que tiene. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros tenemos una característica, que eso inclusive la aprovecha la televisión, ¿cierto? Para nosotros después de 30 cuadros por segundo, o sea, de 30 Hz, ya eso es una animación. Entonces, ustedes miran su bombillo prendido, sobre todo los bombillitos incandescentes, los amarillos, los de LED y los fluorescentes casi no tienen esa particularidad, pero los que son los incandescentes, que son de resistencia, ellos realmente están prendiendo y apagando 60 veces por segundo, sino que nosotros, pues, la capacidad de la vista no nos da para diferenciar eso. Entonces, después de 30 cuadros, que es la televisión, o sea, ya eso para nosotros es un video, no es una imagen. Y eso es lo que logra, digamos, con el fenómeno de la luz. Por eso, con esa frecuencia es suficiente para trabajar. Tenemos nuestra parte que tiene que ver con la fuente de voltaje. Entonces, cuando dicen esa fuente, traten de acomodarla así, aunque hay veces, lo que les digo, pues empieza a oscilar. Entonces, ya hay veces para prueba, las dejo con un hertz, digamos, un ciclo por segundo, porque hay veces molesta. Pero eso depende más del simulador. Por aquí ya hay algunos reguladores de voltaje, algunos elementos, vamos en los componentes pasivos. Por aquí aparecen las bobinas y aquí aparece el famoso transformador. Aquí tenemos el transformador que trae los tres. Para el de media onda o para onda completa, pues ustedes van a conectar solo los dos extremos en el caso que vamos a usar. Entonces aquí miren que él dice 10 a 1. Vamos a ponerle a este 120 voltios. Luego le digo que esta práctica, digamos que aplica para todos. Los discrete semiconductors, por aquí está nuestro diodo. Pues conectan ustedes el diodo también acá. Dijimos que le damos una resistencia, vamos a mirarla. Pasivos. Hacemos una resistencia por acá. Y la ubicamos y tomamos los extremos. Ahí estaría nuestra parte del circuito. Miren, entran 110 voltios. Voy a ponerlos en negrilla, si ustedes les da mejor resolución allá. Entonces tendrían que buscarse para medición, buscar su osciloscopio. Vamos que esos esquemas todos van ahí. La idea que es tomarlo antes del diodo. El canal 1. Este canal aquí vamos a conectarlo. Se supone que esto es negativo, que es lo que les decía que toca ponerle un negativo al circuito. Y el canal 2 lo vamos a tomar después del diodo. Y este negativo lo puedo unir acá. Listo. Casi que con eso ya tenemos nuestra primera parte. Vamos a adicionar una gráfica para... Un momentico. Profe, Sí. de verdad, me da mucha pena, mucha pena. Yo sé que ya deberías saber esto, pero la verdad, si no pregunto, me quedo ahí. Lo que pasa es que no sé cómo conectar correctamente el osciloscopio. Listo. El osciloscopio tiene los dos elementos. Mire, ese canal 1, ¿sí? Channel 1 acá, canal 2 acá. Tiene positivo y tiene negativo. Entonces aquí es negativo, lo que yo les dije, va a tocar aquí en que le ponemos una seña de una vez. Yo quería que nos la enviara casi que él, pero está esta de tierra. Pero digamos que si vieron el video, por ahí aparecía un símbolo de tierra por acá. Entonces este es el negativo. Entonces conectamos el positivo acá y conectamos el negativo aquí. Ya ahí esta señal la vamos a ver ahorita, es antes de que pase la corriente por el diodo. Y la segunda señal
después de que pase por el diodo. Cuando uno abre las propiedades que estamos viendo ahí de la gráfica esta, digamos, dice que el canal 1 va a salir en rojo y el canal 2 va a salir en bueno, morado. Entonces un voltaje máximo de 12 voltios, voy a subirle un poquito más, voy a subirlo a 18, y el mínimo lo voy a dejar en menos 18. ¿Para qué? Porque aquí tiene voltaje positivo y tiene voltaje negativo. Y el tiempo dice que 2 segundos. Vamos a ponerle un segundo acá de tiempo. Eso igual hay que irlo ajustando, ¿cierto? Los tiempos aquí están en un segundo. Y... Ya, profe, ya. Súper fácil, sí, perdón, profe. Listo. Sí, era como tal la parte de los canales. Muchísimas Bueno, gracias, profe. eso está bien. La idea es que eso no se queden con dudas, porque después pues, la idea es que las aclaremos acá, que así cuando miren el video. Bueno, miren, ahí están superpuestas las dos señales. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería? Si estuviéramos en un osciloscopio real, ¿qué tendríamos que hacer? Si estuviéramos en un osciloscopio real, ¿qué tendríamos que hacer? Medir, cuadrar primero el osciloscopio y medir una por una. Bueno, podemos hacer las dos, vamos a hacer algo. Pues miren que, ¿qué está saliendo? Digamos, aquí la señal está, pues yo no la logro diferenciar. ¿Con qué yo puedo darle, digamos, mayor resolución a esa señal? Pues Inclusive, ampliando los segundos. Ampliando bueno, los segundos. ¿qué sería? ¿Mayor o menor o qué tendría que ser? Mayor para poder tener una mejor visibilidad de las ondas. Bueno, póngale cuidado. Mire que aquí está un segundo y sigue como sale. Entonces, si yo le doy mayor, se recogería más, digámoslo así. Entonces, tengo que darle menos para que él se separe. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. No hay problema. Aquí les vamos probando todo. Entonces, miremos. Ya están las dos señales. Voy a dejar que sigan el hilo de dos señales, pero miren que también la amplitud no alcanza a cubrir todo. Yo le di como 18 voltios, creo que le di. Voy a subirle a 21. Y voy a subirle a 21. Y vamos a ver entonces acá el tiempo. No le vamos a dar un segundo, sino le vamos a dar 0,1. ¿Ven que se separó un poquito? Entonces no era más tiempo. Sin embargo, todavía no la veo como muy clara, ¿cierto? Hay unas partes que se ven raro. Vamos a copiar esta tierra. Tal vez también molesta con la tierra. Eso es parte del proceso, digamos, que tiene que ver con el osciloscopio. Ahí ve esta resistencia, ¿qué voltaje tenemos? Tenemos un voltaje, una más grande. Bueno, algo. Sin embargo, no tenemos la resolución que queremos. Vamos a ampliarle aquí 100 milisegundos. Pues digámosle que 10 milisegundos. Bueno, ya por ahí algo como que se nota más la señal, ¿cierto? No la que queremos, porque eso no es la señal que nosotros estamos queriendo. Aquí tenemos los 110 Hz. Yo le he dicho que aquí no le cambiamos, le damos un Hz a esta cosa. Pero entonces la frecuencia ya la ajustamos con el de 60. Vamos a bajarle 60 Hz acá. Bueno, ahora vamos a ponerle un interruptor a cada uno de ellos. Un interruptor por acá y le ponemos un interruptor al otro canal. Bueno, miramos cómo lo ubicamos. Yo quiero verlos por separado. Listo, digamos que ahí está nuestro circuito, tiene el transformador, tiene sus 120 voltios, tiene la gráfica. ¿Para qué le puso los interruptores? Para que miremos señal por señal, digamos, quiero ver solo la que entra. Ahí bueno. la señal, solo la que llega. Debería salir, pues, más resolución la onda seno. Ya después miramos qué está pasando con este. Tiene 10:1, ahí estaría bien porque me está dando el voltaje. Lo que está es la señal. Y aquí la de salida, ¿sí? Entonces solo se ve el ciclo positivo, que era lo que habíamos dicho nosotros ahí en la teoría. Vamos a mirar si le dejo, pero miramos una cosita. La que traía por defecto él y entonces le cambiamos. Cambiamos el tiempo para que se nos vea mejor.
¿Sí? O sea, si le pongo los 60 Hz, ¿sí ve cómo se distorsiona como la señal? Pero esa es la señal real. Digamos, aquí debería, o sea, en 60 Hz debería graficármela muy similar. Voy a dejar superpuesta la otra señal. Como tiene un color diferente, ahí las alcanzo a diferenciar. ¿Sí ven cómo están circulando las dos señales? Tenemos la roja, que es la original. Y si ustedes miran, la roja es un poquito más alta que la morada. Aquí en el borde se ve, la cresta esta se ve un poquito. Voy a quitar la de salida, o sea, la morada. Ahí está la señal original, eso es lo que llega del transformador. Entonces, si vieron, tengan en cuenta esto para cuando estén haciendo la simulación, porque si yo les digo que 60 Hz, lo más probable es que les salga lo que me estaba saliendo acá. Lo dejamos con 1 Hz y lo dejan el tiempo 1 segundo, que es el que tiene acá. O sea, 1 Hz es un ciclo por segundo y ahí está dando el ciclo completo en 1 segundo. Entonces, aquí tengo la señal. La idea es verificar qué voltaje pico hay, que ese es el que me está dando el osciloscopio. Y luego, coger la señal de salida, que es la moradita que está saliendo ahí, y eso es positivo. ¿Cuál sería la señal positiva de esto? ¿Sí? Eso es voltaje pico. Si yo, digamos, a simple vista la ubicamos por acá, estoy viendo que el voltaje pico está sobre qué, mire, como 15, nada más, porque aquí hay 3 voltios en cada, va de 3 en 3. Es 15, 16, como 17 voltios hay acá. Y hagamos un ejercicio pequeño aquí rápido antes de que... Pongámosle un multímetro digital. Vamos a ubicarlo por acá. Pues vamos a conectarlo con la de salida. Y bueno, esto es negativo también. Y voltaje, entonces, ojo aquí en el modo, le digo que eso es AC o DC. AC, DC. DC. ¿Quién habló? ¿Trujillo? Porque está rectificado. Sí, señor. Listo, Trujillo. Si es que aquí no veo quién me está hablando. Listo, entonces DC porque ya es la salida. Si fuéramos a medir aquí, sí sería AC. Tengan cuidado también con esas cosas porque estos cambios le dan unas magnitudes diferentes. Entonces vamos a mirar. Miren que como decíamos, voltaje pico está dando como 17. Y aquí ese es el problema con la frecuencia, ¿cierto? Cuando tenemos esto, entonces casi no me deja ver ese valor. Está mostrando unos valores aleatorios ahí. Cuando hacemos la práctica con el multímetro real, él sí me marca el voltaje RMS. Entonces aquí como está el ciclo y está subiendo en 1 segundo, está cambiando, pues eso nos da. Entonces yo podría hacer el ejercicio a ver si mirar si aquí me deja mayor resolución. Puede que me dañe la señal, pero que me mida el voltaje. No, tampoco lo dejo. No nos está dando. Digamos que esas ya son cositas del simulador. Entonces eso lo podemos sacar nosotros ¿con qué? Con la fórmula que tenemos para calcular. Entonces miremos acá. Ya está nuestro circuito. Aquí está rectificación de media onda. Vamos a hacer el ejercicio que hicimos allá con Dana, ¿cierto? Profe, Sí, diga. profe, pero poniéndole un interruptor ahí al multímetro, no se pone la señal ahí. ¿No aparece la señal eficaz? No, porque es que como Profe. está digamos, está oscilando, lo que hay veces tengo que ponerle un voltaje aquí ya DC y él, o sea, que ignore como el transformador, porque en sí lo que le está haciendo de la medida es el transformador. Pero digamos, si yo digo acá tengo 12 voltios alternos, ahorita lo hacemos, vamos a estar ahí, si le pongo los 12 voltios aquí sin poner el transformador, que pasa es que le está tomando la frecuencia del transformador, entonces por eso es que el multímetro Claro. lee y no lee. Pero venga, vamos a darle la vuelta a este diodo, que era otra cosita que vimos ahí en la teoría, que qué pasaría si el diodo estaba, aunque Dana creo que tenía la gráfica, miren qué pasó. ¿Ya? Ahora es un voltaje negativo. O sea que si yo quiero hacer una voltaje aquí, digamos este me da con 12 voltios, me da más o menos 5 voltios, RMS. Entonces, aquí sería, digamos, el dato en negativo. Eso sería una fuente negativa, partiendo de un transformador. O sea, para que esto funcione así, tendría que tener el transformador, la negativa. Si no, no me va a funcionar, porque deja pasar solo los ciclos negativos. Y ya, pues lo que teníamos nosotros con el anterior es positivo. Pues básicamente es esto.
¿Listo? Y ahí vamos a sacar las fórmulas, como les digo, con las fórmulas, o sea, los valores vamos a sacarlo con las fórmulas. Señal original completa. Eso capturan pantallazo. Ahí dice el informe que yo les dejo, qué es lo que tiene que hacer cada cosita. Y si voy a realizar la señal de salida, sería esto. Entonces miren que se pierde en cierta forma esto, se pierde acá. Cuando se hace el de TAT central o el de onda completa, no se pierden, aquí se llenan estos vacíos. Y después vemos otra que es lo del filtro que tenían por ahí. En una de las consultas alguien me mostró un filtro, pero usamos un condensador. ¿Cierto? El condensador que había, voy a ponerle un condensador aquí pequeñito. ¿Se acuerdan la función del condensador? ¿Qué hacía el condensador? Ese sí almacena energía. Ese sí almacena energía. Entonces, ¿qué pasará si yo le conecto un condensador aquí en paralelo? Ponerle uno de 1000. ¿Qué se les ocurre que pasará con esta señal? ¿Ves? Miremoslo. ¿Ya? O sea, ese condensador entra a suplir. ¿Se acuerdan que había unos, digámosle, unos huecos, ¿cierto? Que era la parte donde se bajaba el voltaje. Hagamos algo mejor. Vámonos. Otro interruptor por acá. Ya, entonces ese señor nos ayuda a rellenar esos espacios que estaban quedando en blanco. Ponemos acá y lo ponemos acá. Entonces, mire. Ahí está, sin condensador. Vemos lo que es la vuelta. Está. Y aquí le pongo el condensador. ¿Ya? Esos huecos que quedaban. Digamos que el condensador almacena voltaje cuando está cargando. Apenas no hay voltaje, libera el voltaje de él. Y eso es lo que va haciendo. Entonces, mire, eso es lo que utiliza una fuente de voltaje para que quede un voltaje estable. Yo le puse uno de 1000. ¿Qué pasará? Y le pongo uno más pequeñito. Voy a ponerle uno de 10. Subió. Miren, eso se conoce como voltaje de rizado. ¿Sí? Ya el condensador no llena todo. O sea, en teoría siempre va a haber un voltaje de rizado. Siempre va a quedar así. Que ahorita le puse el de 1000 y él dijo que lo había llenado, pero eso siempre va a ser, aunque muy pequeño, pero se conoce como voltaje de rizado. ¿Ya? Entonces es lo que hace el condensador, llenando esos espacios. ¿Sí? La carga que cogió el condensador acá, la libera y la conecta hasta por acá cuando llega el otro. Voy a ponerlo ahí. ¿Sí? Eso es voltaje rizado, que es otro término que utilizamos ahí en la guía. Bueno, listo. No sé si tienen alguna pregunta. Ya la guía les va, la guía es hacer algo parecido a esto. O sea, empiezo con el de media onda, paso al de TAT central y termino con puente rectificador. El TAT central es simplemente que esta misma estructura de transformador, con el esquema que ustedes tenían, vengan, miramos uno rápido de los que ustedes hicieron. Este es puente rectificador. Esto es media onda. Bueno, este no tiene TAT central. Por aquí sí vi TAT central o tampoco. No, esto es puente rectificador. Este es puente rectificador. Miren la estructura. 4 diodos. Eso ya lo trae. Está el de media onda. Y le falta el de TAT central. Este es el de TAT central, miren, va un diodo en la parte de arriba, un diodo en la parte de abajo y miren la tierra siempre tenganla presente. Y lo mismo, una resistencia. Hay veces si la resistencia no grafica. Vamos a ver si el simulador, ¿no? O sea, en el osciloscopio real hay veces, si yo no le pongo esta resistencia de carga, él no me hace la gráfica. Vamos a mirar aquí, vamos a quitar la resistencia. Bueno, aquí nos grafica, aquí no hubo inconveniente con esto, pero el osciloscopio real normalmente la resistencia de carga nos va a poner problemas. Entonces, por recomendación, déjenle una resistencia, yo la dejé grande, 1 mega, porque si la cambio a una más pequeña, ella puede generar problemas en el tamaño del voltaje o algo. Es decir, porque hay una resistencia adicional ahí.
Yo normalmente la dejo de 1 mega. Inclusive ahí en el circuito dice qué resistencia pueden utilizar. Bueno, va a salir de acá. ¿Preguntas ahí que voy a cerrar esto o tienen alguna duda hasta acá? Bueno, parece que no. Las dudas salen cuando uno hace el trabajo, profe, y ahí sí estamos. Sí, pero eso está bien, ¿no? Ahí yo he visto que han avanzado. Igual tratemos, bueno, yo sé que en lo posible a algunos no les gusta ir por el grupo, pero la idea es que cuando preguntamos en el grupo, entonces alguno que no ha preguntado la ve y le sirve también. Entonces yo trato de ver cuando me preguntan así, veo que es algo que les puede servir a todos, lo comparto allá. Pero traten de, si quieren hacer las preguntas en el mismo grupo. Si no, si quieren hacer por privado, pues miramos y me indican ahí cuando tengan alguna duda. Pero pregunten, lo importante es que pregunten para que no se queden ahí estancados en esto. Listo, muchachos, yo creo que hasta ahí. Pues, profe, una sería que, pues, por favor, subiera el video de esta clase porque, pues, ahí ya estaría todo bien explicado, ¿no? Sí, yo la semana pasada dejé todo para el viernes y no, eso es lo último que me acumuló trabajo. Entonces, ahorita que termine, pues toca unirlo porque fueron 2 sesiones, lo uno y lo pongo a subir. De todas maneras, revisen el canal. Yo no estoy dejando el link, pero todos los videos se están subiendo. Lo que pasa es que la semana pasada sí lo subí hasta el viernes. Entonces se me acumularon los de 11 y los de ustedes y eran como 5 o 6 videos que tenía que subir. Sí, profe, porfa, porque es que, pues, por culpa del internet que tengo en este momento en mi casa, no puede ser como a mitad de esta clase, entonces como que no entendí bien el final, entonces como para verla y estar bien. Listo, listo, ya ahorita lo dejo que lo uno y lo pongo, porque inclusive no le digo que a mí el internet también se me dañó, me tocó con los datos del móvil, estoy ahí ahorita. Listo, entonces dejamos hasta eso ahí. es como por todas partes que está así el internet, profe. Sí, claro, porque como más gente lo está utilizando y eso es compartido en última, eso no es canal dedicado para cada uno. En última ellos comparten eso en una celda para bastantes abonados, entonces si todos se conectan al tiempo va a colapsar. Bueno, listo, pero ahí nos queda el recurso. Y cualquier cosa ahí miramos por internet. Igual la guía no la he publicado. Yo la guía creo que la publico mañana. Tengo que identificar y mirar todos los datos. Listo, entonces terminamos con 3 estudiantes nuevamente acá, 12, porque hoy estoy yo, tenemos 3 en participando. Listo. Bueno, pues que tengan buena tarde, dejamos hasta ahí. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe, que tenga buena tarde. Bueno, ok, que estén bien.